placer reencontrarnos aquí en Segunda Mirada en este mes particular, mes de diciembre que dedicaremos a la discapacidad. Recordamos que el 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de Personas con Discapacidad y el 9 de diciembre el Día Nacional. Por eso enfocaremos principalmente la mirada en la discapacidad, en las instituciones que trabajan en pro de la discapacidad y también en las dificultades que encuentran en el día a día aquellas personas con discapacidad. El 3 de diciembre fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y el 9 es el Día Nacional aquí en nuestro país. Hoy en día, un 15% de la población del mundo vive con algún tipo de discapacidad. De ahí que sea tan importante poder integrar a todos y lograr que tengan una vida normal, promoviendo la igualdad de oportunidades. Promover la importancia de que puedan tener una vida plena y limitar todo cuanto sea posible las barreras de todo tipo con las que se encuentran a diario, que van desde las sociales a las arquitectónicas. El motivo de que esta sea la fecha elegida tiene que ver con la culminación del diseño de las Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad, que arrancó en 1983 y culminó en 1992. Desde la ONU identifican la discapacidad como una condición que afecta a un grupo o a un individuo y que tiene relevancia en su vida y en su día a día. Se utiliza para determinar ciertas discapacidades, tanto físicas como mentales, como pueden ser cognitivas, intelectuales, sensoriales, mentales o en forma de enfermedad crónica. Al día de hoy, las investigaciones demuestran que las personas que sufren algún tipo de discapacidad tienen menos oportunidades económicas. Además, este tipo de personas sufre un menor acceso a la educación y vive con una tasa de pobreza más elevada que la media. De ahí que sea principal y muy necesario ofrecerles mayores servicios y un trato especial. Según se ha descubierto, esta falta de acceso a servicios mínimos provoca que tengan más problemas vitales para el transporte, el acceso a la información, a la educación y formación y a la posibilidad de tener una vida plena. En definitiva, este día trata de poner de relieve los derechos de las personas con discapacidad y de la necesidad de hacer un esfuerzo entre todos para que puedan tener una vida digna con servicios necesarios para ellos y que seamos capaces de proteger y defender sus derechos, tanto como personas que no sufren deficiencia alguna y otros especiales para ellos por su condición y su indefensión. Y nuestro equipo salió a la calle para conocer qué tanto sabe la población en cuanto a los derechos que tienen las personas con discapacidad. Yo no veo personas que están necesitadas, son jóvenes, tienen incapacidad, tienen necesidad de trabajar y no están integradas en un lugar de trabajo para que puedan vivir. La gente para mí ha apoyado. Veo que ha apoyado mucha gente discapacitada. He visto gente que hoy en día no tenía, por ejemplo, una silla rueda, le colaboran con una silla rueda. En la radio, por ejemplo, precisan un bastón canadiense, allá la gente colabora, lo dona. Y para mí, bien. Tengo un hijo con síndrome de Down, en realidad, que tiene 20 años ya. Y yo lo veo, no hago diferencia con nadie. Y no me gusta tampoco que lo discriminen. Se están preocupando un poco más por la gente discapacitada, como por ejemplo ahí mismo, mira, tenés en la plaza las rampas para entrar la gente con sillas de rueda que antes no había, ¿viste? Esa es una de las cosas, ¿no? Pero ahora están los asistentes personales que antes no existían y también, ¿viste? Para atender a la gente discapacitada o que tienen problemas de motricidad o de que no puedan moverse, ¿viste? Y en Segunda Mirada vamos a abordar el tema de discapacidad, por eso hemos invitado a un profesional para que nos cuente un poco cuáles han sido los avances en materia jurídica. Pablo Marrero, buenas tardes, abogado con una especialización y también con un rol muy importante en el departamento en esta materia. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, así es. Desde el año 2008 me desempeñé como asesor jurídico del Programa Nacional de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social y como asesor jurídico de la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad.
y la mayor parte de mi carrera la he trabajado vinculado a la temática, ¿no? Pude cursar la diplomatura en estudios de la discapacidad por la red de expertos iberoamericanos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y por lo tanto, bueno, uno trata de aportar desde mi lugar para una población con la cual uno viene trabajando ya 10 años y con la cual obviamente voy a seguir haciéndolo porque realmente es una temática que me interesa y por la cual obviamente también trabajo día a día para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Los cambios son muchos y hay algo a lo que tenemos que apostar y sobre todo es a los cambios a la hora de expresarnos, porque muchas veces desde ahí, con eso que parece tan pequeño, se hace mucho. Pero a nivel jurídico también surgieron importantes avances. Me ha tocado participar en algunas de las redacciones últimas vinculadas a normas que tienen que ver con las personas con discapacidad. Yo siempre digo que ha habido un avance muy importante en la temática. Avance que te lo puedo mencionar, por ejemplo, cuando nuestro país aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI y que obviamente refiere a esta temática. Nuestro país se adhiere a ese tratado y no solo eso, sino que también se suscribe al protocolo facultativo, que vendría a ser la bajada a tierra de lo que es el tratado. Y hay un quiebre, un corte, porque a partir del año 2008 incluso la definición de persona con discapacidad cambia, ¿no? Porque nuestro país allí se afilia a lo que es el modelo social de la discapacidad. Anteriormente se conoce como, la discapacidad se la llevaba a lo que era el modelo médico, y a partir del año 2006 para Naciones Unidas y 2008 para nuestro país, cuando aprueba la ley, nosotros adaptamos el modelo social. Por lo tanto, persona con discapacidad tiene que ver no con la deficiencia en sí, sino con todo lo que tiene que ver con las barreras que la propia sociedad impone muchas veces para que la persona con discapacidad no pueda cumplir y exigir sus derechos. Y sumado a esto también el contralor, ¿no? Porque muchas veces tenemos un abanico muy grande de leyes y unas situaciones muy particulares y después el contralor no existe y esto queda en la nada. Cuando nuestro país aprueba ambos textos, en la Convención y el protocolo, le da a la sociedad civil que pueda reclamar el cumplimiento de las leyes vigentes. Y es un instrumento que se viene utilizando. La institución de derechos humanos. Muchas veces cuando nos llega una situación de que un alumno no es incluido en un centro educativo, muchas veces, si uno ve incluso los temas que maneja la institución de derechos humanos, la temática de la discapacidad es la más importante, de denuncias ante situaciones que viven las personas con discapacidad a diario. Y eso es interesante porque, como tú bien dices, existen instrumentos para reclamarlos. Por eso es tan trascendente el rol de la sociedad civil y uno siempre, y en la temática de la discapacidad lo menciona, que las normas y las políticas vinculadas a las personas con discapacidad tienen que nacer paralelamente con el apoyo de la sociedad civil. Nada sirve que el Estado como tal arme o desarrolle una norma o un articulado sin que la sociedad civil organizada pueda trabajarlo y ser partícipe de esa norma. Si no, la norma seguramente quede vacía y sea difícil de aplicar. Que esto por ahí resulta difícil de entender para el ciudadano, pero le brinda la posibilidad a esta persona con discapacidad tener una autonomía, una independencia que hoy por hoy no la estaba teniendo. Procurar que la persona con discapacidad tenga autonomía, que la regla sea la capacidad y que la excepción sea la incapacidad. Hoy, como está instrumentado el Código Civil nuestro, ante una situación de aplicar el instituto de la curatela, la regla es la incapacidad y la excepción es la capacidad. Y para eso obviamente hace que la familia tenga que, además de contratar un letrado, iniciar un proceso, exponer a la propia persona con discapacidad, y allí, bueno, aplica lo que es la semicapacidad, que lo que hace, para que se entienda, es que la persona se le puede considerar
que tiene una capacidad relativa para determinados actos, por ejemplo, para comprar una casa, para comprar una moto, pero se le puede permitir votar, se le puede permitir casarse, se le puede permitir trabajar. En cambio, si se le aplica el instituto de la curatela o el de la sustitución de la voluntad, la persona tiene lo que se denomina la muerte civil, es decir, no va a poder votar, no va a poder trabajar, no va a poder casarse. No va a poder reconocer sus hijos. Reconocer sus hijos, es decir, tiene una complejidad tanto para la persona como para la familia que muchas veces no es lo que busca. Por eso, desde el punto de vista profesional, cuando las familias comienzan a entender y comprender y transitar por todo lo que tiene que ver con la discapacidad, empiezan a asesorarse y empiezan a decir qué es ese instituto de la curatela, por qué mi abogado no me lo mencionó, qué, la convención qué efectos tiene, etc. Y es un trabajo que venimos realizando con el Poder Judicial, con Fiscalía, porque obviamente la temática de la discapacidad no es enseñada muchas veces en las universidades, ni a nivel de profesorados, ni de maestros. Es una de las principales líneas de trabajo que tiene que tener el gobierno, de procurar que el tema de discapacidad sea trabajado a nivel de los actores técnicos y no técnicos, y a ese nivel como para que ante una determinada situación que se presente, el técnico tenga herramientas de saber cómo proceder y cómo actuar. En lineamientos generales, una de las principales dificultades que manifiesta tanto la población en general como las familias que acompañan el proceso que lleva adelante una persona con discapacidad es la inserción en el ámbito educativo, la inserción en el ámbito laboral. Si bien reconocen que a nivel educativo se vienen haciendo cambios importantes, a nivel laboral recién ahora se están como implementando nuevas cosas. El tema laboral y el tema educativo van de la mano. Nosotros, cuando me tocó participar en la redacción de la ley que se sancionó hace 2 o 3 semanas, que es la que te mencionaba de la inclusión laboral en empresas privadas, que después tuvo algunas modificaciones, se trabajó con el PICNT, con las organizaciones sociales, obviamente a través del Programa Nacional de Discapacidad. Nos tocó obviamente mantener reuniones con los empresarios, a los efectos de explicar de qué se trataba la ley y que comprendieran cuál era la voluntad. La voluntad no es que golpear la puerta de una empresa que tiene determinadas características o requisitos que se les puede aplicar la ley, ejemplo, que sean de 25 o más trabajadores, y decirle usted tiene que cumplir. No, es un proceso que se hace con la participación del empresario. La idea es que la persona con discapacidad tenga las herramientas para poder desenvolverse en una empresa. No tiene sentido que una empresa contrate a una persona con discapacidad solo a los efectos de cumplir con la ley o para obtener un beneficio de una exoneración de aportes patronales u otros aportes. Porque después sucede que la persona con discapacidad, en realidad de ser incluida, es excluida, porque no realiza la tarea laboral, porque el ingreso ya no fue el que debería hacerse a través de un llamado, con un equipo técnico detrás, Que respalde. un operador laboral que respalde, que diga, bueno, mira, para tu empresa el perfil laboral de la persona con discapacidad debería ser este. Vos no podés contratar a una persona con silla de rueda cuando tenés solo escaleras, tenés que buscar una persona capaz que con discapacidad auditiva, sensorial, mental. Bueno, todo eso es un trabajo que se hace en conjunto y fue comprendido, y es interesante porque ellos entendieron que no era una cuestión de exigir, no, es un trabajo en conjunto entre todas las partes a los efectos de que la persona con discapacidad tenga las herramientas de poder desarrollar la tarea. Y por eso es importante, y lo traigo a colación de lo que es el tema educativo, porque ahí se les exige a la familia que tienen que insistir en la educación. Pablo, hay muchísimo para hablar, tenemos muchos invitados en este programa, mucha gente que también buscamos cuál es su mirada, en qué situación se han encontrado, cuáles son las principales barreras que han encontrado en este camino, que sin lugar a dudas nos van a sorprender. Agradecemos que nos hayas acompañado. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Continuamos aquí en Segunda Mirada.
Antes de ir a la tanda, te voy a hacer algunas recomendaciones. Te voy a hablar de Sirley Olivera, Sirley Olivera, rematador, tasador, operador inmobiliario, local de remates, Ancine 28 de febrero, celular 099-533-803, negocios inmobiliarios en Gomensoro 319. Y en Segunda Mirada te vamos a hablar de Copán. Ya están disponibles los formularios de solicitud de útiles para el 2019. Pasá por cualquiera de las agencias y llévate el tuyo, o también lo podés descargar a través de la aplicación. Podés presentarlo completo hasta el próximo 28 de diciembre a la hora 17. Momento de presentarte Acá Nomás. La Junta Departamental de Soriano presenta Acá Nomás, un espacio para seguir conociendo nuestro departamento. Sí, acá estamos en el puente del Bequeló. Para hacer un poquito la historia de este puente, pensemos de que toda la vida, o principalmente en los primeros años de Mercedes, la mayor comunicación, ya sea de carga o transporte de carga, de pasajeros, todo se hacía por el río. Pero hay algunos hechos que van pautando una modificación del mapa de las comunicaciones, que por ejemplo es la llegada del ferrocarril en 1901. Y entonces como que empiezan a utilizarse las vías terrestres. El río Negro tiene sus contras porque es un río muy difícil de navegar, había muchos bancos que dificultaban el fácil acceso de las embarcaciones. Y el ferrocarril empieza a competir firmemente. Y no solamente eso, sino que empieza a cambiar un poquito la matriz productiva del Uruguay. Hasta ese momento era la ganadería. Pero ahí empieza la zona este a ser muy rica en la parte, aparte de la ganadería, en la agricultura. La agricultura comienza a ganar su lugar. Para atraer la producción, ya sea en un principio ganado, bueno, había pasos en el Bequeló. Y ahí podemos recordar el paso de la Cruz, el paso Machuca, el paso de los difuntos, que era en este lugar acá donde se ubica este puente. Pero ¿qué pasa? El ganado lo podía vadear de lado a lado, pero cuando empieza a producir la agricultura, ese cruce se complica, y de ahí es que es la necesidad de construir un puente. Y allá por 1900, los mismos vecinos de toda esta zona, llevando allá a Paso Lugo, empiezan a hacer una colecta popular para juntar fondos. Años muy difíciles, años de donde había habido la revolución, donde la producción estaba en un momento muy crítico. Aquella colecta popular no tiene éxito, pero sí marca ya lo que la población de esta zona quería, que era tener su puente. Y por 1906 el Ministerio de Obras Públicas sí resuelve hacer la construcción, casi acompasado con otro puente muy similar a este, que es el puente sobre el río San Salvador. En aquellos momentos se hablaba de que este cruce era el de mayor tránsito en el departamento. Y bueno, está casi acompasado con el puente del río San Salvador. Así es que en 1906 se proyecta esta construcción y se inicia. Leopoldo Tosi y Juan Casteres son los constructores de la parte de mampostería, el basamento. El piso no era de hormigón, sino que era de tabla. Y bueno, todo este trabajo le lleva cerca de 2 años, de 1906 a 1908. En 1908 la parte baja, toda la parte del pavimento y basamento del puente está hecho, pero faltaba la estructura de hierro. Esa estructura de hierro se va a hacer desde 1908 hasta 1909. Y ahí se contrata a Ítalo Descalzi, que era es una persona que hay mucha obra de Descalzi, de otros puentes en el Uruguay, e inclusive cuando hablamos recién de Leopoldo Tosi, que hizo la construcción del puente, también se puede mencionar que fue el constructor del Teatro Mació en San José, de la Intendencia de Tacuarembó, por ejemplo, la parte de estructura de hierro del mercado también corresponde a él. O sea que también el puente es rico en su construcción, pero también la historia de quienes la hicieron. Hay que también reconocer que la obra de este puente, el proyecto fue de Federico Cáceres, Federico Capurro, perdón, que fue uno de los pioneros, un ingeniero pionero que hizo grandes obras. Emblemático es el puente sobre el río Santa Lucía, inclusive participó en la construcción del puente sobre el río Negro. El ingeniero Federico Capurro fue el que proyectó este puente, y también es una riquísima historia con un ingeniero que vivió más de 100 años y dejó una valiosísima cantidad de obras de su autoría. Se construye y allá por noviembre de 1909 el puente queda culminado.
Cuando queda culminado es momento de hacer la prueba de peso. Se dice que en aquel momento se pasaron varias carretas cargadas para hacerle la prueba de peso a ver si el puente soportaba. Dio este resultado y no, si bien se esperaba que en marzo de 1910 el presidente Williman viniera a inaugurarlo, nunca vino y nunca se hizo una inauguración oficial de este puente. Sí sabemos que la fecha de terminación del mismo es el 11 de noviembre de 1909 y las pruebas y la habilitación al público fueron los primeros días de diciembre de 1909. Este puente, como varios de las cosas que la modernidad va dejando de lado, ha quedado en desuso, porque allá por la década del 90 se construye el nuevo puente y este puente queda abandonado, pero no deja de ser una reliquia por su obra, la mano de obra, llevó mucha mano de obra, inclusive los testimonios son muy complicados porque es todo remachado y era muy complicado llevar los remaches a la temperatura necesaria para poder ser usados, por lo que es necesario que Ítalo Descalzi, que era el que armó esto, tuvo que inventar un horno especial para poder los remaches calentarlos a la temperatura que era necesaria para poder trabajarlo. O sea que hay una mano de obra importante y hay una obra importantísima que ha quedado relegada, que ha quedado perdida y que bien valen este tipo de programas de traer un poquito su historia y que los mercedarios lo recuerden, porque está muy cerca de Mercedes, pero está muy lejos de cualquier intento de conservación. Servicios Don Juan, en Palmitas, con más de 40 años brindando servicios al sector. Líderes en tornería con personal capacitado, variedad en materiales para un trabajo fino y excelente terminación. Plegados hasta 3/8, plegador hasta 3 metros de largo. Recibimos planos y trabajamos sobre ellos. Camión grúa con canasto homologado apto para poda e iluminación. Grúa hasta 11 metros de largo. Vamos a todo el país. Soldaduras en general, fabricación, metalúrgica. Somos líderes en el rubro. Completa casa de repuestos con todo lo que usted necesita para camiones, agro y demás. Nuestra planta y oficina se encuentra en Vicente Orcoyen, en el centro de Palmitas. Teléfono 4537-9888, celular 099-537-084. HRG Seguros. Desde el comienzo todo el tiempo estás seguro. Porque nos ponemos en tu lugar al recomendarte el seguro que más te convenga. Porque nos ponemos en tu lugar cuando más necesitas de tu seguro. Porque no vas a estar solo. Porque somos confiables. Porque somos seguros. HRG Seguros. Nos ponemos en tu lugar. HRG Seguros. Nos ponemos en tu lugar. Teléfono 4532-4739. hrgseguros.com.uy. Café del Sol, con la mejor vista, junto a la Rambla y el río. Parrilla, pastas, chivitos, pizzas, pescado y menú del día. Reservas al 099-531-715, 098-250-660 o 4531-9315. Café del Sol, en la Rambla de Mercedes. Sirley Olivera, rematador, tasador, operador inmobiliario, local de remates, Ancine 28 de febrero, celular 099-533-803, negocios inmobiliarios en Gomensoro 319, horario de lunes a viernes de 14 a 18 horas, teléfono 4532-2291. En lo que refiere a remate, ya está trabajando para el próximo con lotes, muy buen conjunto de muebles, antigüedades, objetos vintage, coleccionables, pinacoteca, adornos, luminarias y más. ¡Listo! ¡Pará! ¡Frena! ¡No se diga más! Ahora con tus créditos en Copac de hasta 100.000 pesos, ganás cupones. Y participás de no uno, sino de 2 Fiat Mobi. ¡Claro! Las chances son dobles. Aprovecha la promo Movidos. Para más información, contactate con nosotros a través de nuestro Facebook, WhatsApp o nuestra aplicación. Promo Movidos. Si te movés, ¡ganás! Ver bases y condiciones en copac.com.uy.
Tecnosistemas, 22 años de trayectoria con seriedad y responsabilidad es la garantía de nuestra empresa. Desde 1995 brindándole servicios con personal especializados en reparación, impresoras de multifunciones y fotocopiadoras, máquinas de escribir mecánicas y electrónicas, balanzas y calculadoras, registradoras, fax y validadoras, ventas e insumos, recargas de cartuchos de todas las marcas, arrendamiento de equipos e impresoras multifunciones. Atención en todo el país. Tecnosistemas, el servicio garantizado. Zapicán 234, teléfono 4532-6054, Mercedes Soriano. Si lo que estás buscando es vestirte bien, variedad para vos y tu familia, no lo dudes. Tienda El Volcán. Acá vas a tener la atención que estás buscando con personal calificado para poder elegir tranquilo. Varias promociones que podés empezar a buscar ya en la fanpage del Volcán y también por Instagram. Tenemos algunas cosas para mostrarte. Ya está la ropa lista de verano. Sí, mira qué hermosa variedad de mallas que tenemos para ofrecer. Y seguimos en este recorrido porque no puede faltar la línea Tomás Tren, donde tenés todo para vestirte y en esta época en particular los mejores colores, toda la ropa que se usa. Rusty, también la línea Gato Pardo. Yo también estoy vestida con Gato Pardo. Acércate aquí al Volcán, a pasitos de la semi-peatonal en Mercedes. Y con el fin de buscar más información vamos a compartir con ustedes un material que recogimos con María Fátima Bonet, quien se refiere al Instituto de la Curatela, entre otros temas. El Instituto de la Curatela es un instituto que está arraigado en nuestro derecho desde la sanción del Código Civil en 1889. El tema es el cambio de paradigma que la Convención de las Personas con Discapacidad viene a incitar. El cambio de paradigma está afincado en el cambio de modelo médico rehabilitador, que es el que recoge nuestro Código Civil, por un modelo de sistema de apoyos. Esto es, no la sustitución de la voluntad, sino que la persona pueda expresar su voluntad, esto es la promoción de la autonomía de la voluntad, y para la realización de ciertos actos en los cuales no pueda, que necesite la provisión de apoyos. Que eso es lo que dice la Convención en su artículo 12, por eso es el artículo 12, es la vedette de la Convención. ¿Resulta muy difícil de implementar esta nueva figura? Resulta difícil porque en realidad tenemos una batería de normas en nuestro derecho que en realidad se contraponen. Por un lado tenemos la Constitución de la República, que en su artículo 8 prevé que todas las personas somos iguales ante la ley. Tenemos el Código Civil, que prevé el Instituto de la Curatela. Tenemos las normas del Código General del Proceso, que son las que prevén el procedimiento justamente para llegar al proceso de la declaración de la incapacidad, y después tenemos la Convención, que en realidad es como que borra con el codo todo lo escrito con la mano, porque es totalmente opuesto. Entonces la dificultad está en justamente implementar esta norma posterior, porque la Convención es una norma posterior, fue ratificada por el Uruguay. De hecho, el Uruguay tiene el compromiso asumido cuando suscribió el Convenio de Viena del cumplimiento de los tratados. El artículo 27 hace referencia a que cada Estado que se comprometa con una convención debe hacerla cumplir. Por tanto, esa es la dificultad que nos presenta a nosotros los jueces cuando tenemos que resolver acerca de la declaración o no. ¿Por qué? Porque ello trae consecuencias jurídicas que son las que importan, ¿no? La Convención prevé el sistema de apoyos, pero nosotros tenemos figuras como, por ejemplo, si tenemos que hacer una compra-venta y tenemos a una persona que tiene una discapacidad intelectual que sea visible, porque son las que presentan dificultad, no la incapacidad física, sino la discapacidad intelectual, tenemos un problema. Tenemos un problema que la persona que tiene discapacidad no puede sacarle un préstamo en un banco. Muchas veces, no solo por su condición de discapacidad, sino porque no comprende por ahí los términos de la celebración de un contrato, porque faltan ajustes razonables en lo que tiene que ver con el lenguaje accesible. No todos comprendemos las palabras de la misma manera. No es lo mismo hablarle a un abogado que hablarle a una persona que no tiene instrucción. Entonces los jueces nos encontramos con mucha dificultad. Bueno, yo en mi ámbito y en el juzgado en el cual llevo a cargo, que es el juzgado de libertad, trato de aplicar la convención en el acierto o en el error, porque bueno, son decisiones y toda decisión está sometida a una revisión posterior, como son los tribunales de apelación. Aquí en Segunda Mirada buscamos también a los padres que durante mucho tiempo luchan
con sus hijos con el fin de conseguir mayores y mejores oportunidades. Nancy Lustalet dialoga con nosotros sobre lo que ha sido este proceso acompañando a Paolo. Bueno, como mamá, al principio, o sea, siempre pensando de que iba a lograr lo máximo, o sea, nunca pensando para atrás. Y bueno, la infancia, lo más pequeño, bueno, fue entrar en la escuela especial. Aparte, en esa época no se hablaba de inclusión, por lo tanto ahí marchamos. Y bueno, cuando comenzó la escuela, también él comenzó con sus convulsiones a raíz de la misma lesión que tenía en el cerebro. Entonces, por lo tanto, marchó en eso. Y bueno, por suerte, siempre fuimos encontrando en el camino personas que nos empezaron a decir que si nosotros aceptábamos, por ejemplo, la silla de rueda, él la iba a aceptar, y así fue como fuimos aceptando todo bien. Y bueno, a medida que fue transcurriendo el tiempo, fue tratándolo de incluir. Además, él quería aprender. Entonces, con esa mentalidad de que siempre quería aprender más de lo que se le enseñaba, fue que comenzó con un maestro que también lo eligió de padrino, y ese maestro fue que lo impulsó para estudiar, y así aprobó la primaria como un adulto ya, porque había transcurrido el tiempo, y porque quería ir al liceo y a la UTU. Él siempre con esa idea fija de seguir estudiando. Estudiar. Que una de las dificultades es esa, que se encuentran el discapacitado ya cuando lo ven, hasta el día de hoy, que a pesar que lo conocen, se encuentra con se cree que no controla la orina, que usa pañales, que, ¿me entendés?, que no te entiende. A veces hay un doctor y te dice no entiende, me entiende todo. O sea, es increíble cómo te marca una silla de rueda. Te hace que la gente piense que vos no entendés. Él se ha forzado en sus estudios, se ha superado, y siempre con esa meta. ¿Qué es lo que pasa en otros ámbitos? A la hora de pensar en una oficina pública, de pensar en un empleo, de pensar en ir a una consulta médica. Bueno, eso es una de las dificultades que uno atraviesa. Por ejemplo, a veces vas a un médico y el médico siempre mira a la madre. A la persona con discapacidad le parece que no le va a entender, o no sé, no lo mira. Y lo mismo en los trabajos. Volviendo un poquito a esto del médico, ¿tenés la oportunidad de decirle al médico, que le explique a él? Claro, sí. Es una de las cosas que, para haberlo podido incluir tanto, el trabajo por lo general del familiar o de la madre, es hablar siempre y explicar y contar. De eso me he encargado muchísimo, de que la gente sepa. Y porque aparte creo que es una persona que ha venido a abrir caminos para otros discapacitados. Entonces... Hablábamos en este caso del médico. ¿Qué pasa con otro tipo de cosas cotidianas? Claro, por ejemplo en el trabajo, buscar un trabajo. En el caso de él, que usa una sola mano, él perfectamente usa la computadora. En la computadora aprendió a escribir perfecto, porque si alguna duda tenía por alguna palabra, iba y me preguntaba cómo se escribe tal palabra, y a partir de ahí, entonces hoy lo ves redactar y te querés morir. Y es porque se esforzó siempre. Y bueno, y entonces claro, en los trabajos, por ejemplo, es como que nadie se imagina cómo podría desempeñarse. Pero él se ha desempeñado en todo lo que se ha propuesto, o sea, hasta en la parte sexual que los otros días hablábamos, hasta en eso, él se ha propuesto y lo ha logrado. O sea, es increíble cómo, por eso es que la discapacidad, los discapacitados, tienen que poner mucho de ellos para incluirse.
Yo me quedo con esto, ¿no? Él siempre quiso avanzar. Como mamá yo le di el lugar. Tú, sin lugar a dudas, que tienes contacto con otras personas que atraviesan por situaciones similares y resulta fácil hacer el cambio de chip, darle el lugar. No, sí, yo eso lo he comprobado con chicos que yo veo que podrían haber tenido las mismas posibilidades y los padres no lo han dejado crecer. Pero eso sucede hasta con los chicos comunes. Si vos los sobreprotegés mucho, hasta un chico común no logra mucha cosa. Y bueno, en el caso de Paolo, importante fue siempre consultarlo, si él se le antojaba ir allá, ya llevarlo. O sea, nunca sentirte cansada y apoyarlo en todo eso. Él, en la actualidad, tiene su propio emprendimiento. Tiene su propio emprendimiento. Igualmente deseando trabajar en alguna empresa, en algún lugar. Ahora que surge de que van a exigir a las empresas, bueno, ¿quién te dice que la gente empiece a pensar y bueno, y te abra caminos para que intenten? Yo pienso que uno tendrá que en los primeros tiempos darle apoyo de cómo podría ser, como hicimos con la educación. En la educación yo veo, se habla mucho de la inclusión, pero si uno va lo pones a un chico, pero no explicas a los profesores cómo tienen que tomarle los exámenes, cómo tienen que tomarle una prueba, si no le explicas y que no lo dejen aparte, que realmente, entonces ahí sí está realmente incluido. Eso, los otros días en el evento que escuchaba mucho de la inclusión y todo eso, me daban ganas de intervenir en el sentido que sí. Está en teoría. Está en teoría. Si lo bueno que por lo menos ya está en palabras. Sí. Falta el proceso de Falta el proceso aplicar. Y ahí es donde tenemos que los padres o los que conocemos a ese discapacitado ir y explicar de qué manera pueden actuar con ese chico. Lejos de comprometerte y sin ninguna bandera política, ¿qué te parece que le podemos exigir a nuestros futuros gobernantes? Porque ya estamos prácticamente pisando un año bisagra. Sí. No, que las leyes se cumplan, y las leyes están, pero por lo general están ahí, sobrevolando y vienen desde hace años. O sea, lo principal es que se cumpla y que a veces no solo exigir a las empresas privadas, sino a veces el mismo Estado no cumple las normas. Y bueno, entonces que todo se cumpla y que se apoye mucho más a la persona con discapacidad, sí. Y de esta manera tenemos otra mirada, ¿por qué no la mirada de una mamá que ha estado durante tantos años luchando para que pueda salir adelante, en este caso Paolo, nuestro amigo aquí de la casa, que también va a dialogar más adelante con nosotros? Teníamos recién la palabra de Nancy Lostalet como mamá, contándonos un poco lo que ha sido transitar y este enfrentamiento continuo con diferentes instituciones para poder brindar una buena calidad de vida a Paolo. Ahora vamos a hablar con Félix Bertulo, quien nos acompaña, quien también nos va a contar un poco lo que ha sido este proceso de acompañar a Joaquín durante estos años, también con algunos enfrentamientos que ya nos vamos a enterar. Félix, un placer dialogar contigo. El placer es mío, Gabriela, contento de estar en tu programa. Espero que este tipo de programa perdure en el tiempo porque es importante de que la población de Mercedes escuche las diferentes campanas de cualquier tema que se trate, sea de discapacidad, como es el caso que nos atañe en el día de hoy, o de fútbol, de política, de responsabilidad social, de lo que sea. Es importante que la gente esté informada. En esta oportunidad hemos decidido dedicar 2 programas a la discapacidad porque tiene muchas miradas. Y una de las que nos parece importante dar a conocer es la de la lucha que tienen los padres desde el día 1. Y bueno, por eso te hemos convocado. Se puede tomar como una lucha, pero en la lucha sobre todo claro, a lo que respecta a... Claro, sí, porque siempre te encontrás con muchas trabas y al uso común o
al costumbrismo que se tiene el resto de las personas que no están en la situación que nosotros estamos. Por ahí, claro, entonces se transforma como que entras a pelear un poco, como diciendo mi verdad es esta. Pero también hay que hacer un poco de empatía. Hay que hacer empatía, es decir, estar en el lugar del otro. Porque esto no es por un día ni por 2 días, esto es de por vida. La peor discapacidad que tenemos es la discapacidad del alma. Cuando ese alma está discapacitada, se produce un enfrentamiento tremendo, o sea, los demás. Pero si hay personas que están abiertas a escuchar y entender cuál es la situación, se hace más fácil, se nos hace más llevadero. Con respecto a la situación de nuestra familia, estamos re felices al día de hoy por todo lo que desarrolla Joaquín y por todo lo que la gente lo conoce, porque hemos tratado de inculcar una independencia que no es del todo, valga la redundancia, total, pero sí la tiene. Él se manifiesta, anda en las calles, a veces anda acompañado, se integra con otro grupo de discapacitados, porque no solo centralizar en el síndrome de Down con síndrome de Down, pero sino que tiene compañeros en la asociación en que él está concurriendo actualmente, compañeros con otro tipo de situación, de patología, si se puede llamar. Es importante para él compartir ese momento con su gente. Se siente que esa es su segunda casa, lo cual nos reconforta. Nos reconforta sobremanera porque él tiene un sentido de permanencia. Y te doy el ejemplo, también hace deporte y el club costero, el club remero, para él también es su segunda casa. Y yo te puedo decir que es casi tan igual que lo mismo que la asociación. Él va con gusto, va con ganas y va con alegría. Entonces vos ves que eso te reconforta, que si él se siente bien, nosotros nos sentimos bien. Yo me detengo un poco en esto, que es algo que surge en común, como que las dificultades son de afuera, es el ámbito educativo, es la inserción laboral, es la normativa que por ahí no es la más propicia para que ellos puedan desarrollarse. Cuando nace Joaquín en el año 93, el 3 de agosto de 93, empezamos a indagar por cuenta propia, seguíamos los consejos de un fisioterapeuta. Por ejemplo, acá en esa época, hace 25 años atrás, existía un centro de estimulación temprana y precoz para recién nacido, gratis. Estaba en Montevideo. Y eso pertenecía a primaria. Nosotros indagamos, fuimos, averiguamos. San José 822 era el domicilio, porque ahora he pasado y no, está como que está todo cerrado. Y no sé si a este año, a 2018, sigue vigente eso. Pero por suerte nosotros invocamos eso. Había una maestra especializada y nos mandaba deberes. Íbamos una vez por mes a Montevideo con los deberes para hacer al mes siguiente y volvíamos. Y ahí encontrabas de todo. Labios leporino, que es trisomía en el par 14. Labio leporino es el bebé que nace con el labio partido, tanto superior como inferior, que es operable. Y bueno, cantidad de cosas en donde ese centro lo que se encargaba era de estimular a ese bebé. Y bueno, y de a poco, con todo el material que ya después Internet se hizo más, ya después del año 95 se hizo más profundo, sí, más accesible, mucho más cosas. Pero la base fundamental también está en los profesionales que están al lado tuyo, sea de la salud, que son los primeros. Habría que, en el caso mío de mi familia, estuvimos muy bien apuntalados, que los extraños ahora ya son
personas que se han retirado de su actividad, y esto fue hace 25 años, y te queda como una nostalgia de todo lo que hizo, pero yo digo, bueno, pero todo lo que se trabajó con Joaquín es el reflejo de todo ese trabajo. ¿Qué es lo que pasa cuando llega el momento de la inserción escolar? Y bueno, hay que buscar. Nosotros tuvimos la posibilidad, pero aparte la posibilidad de que Joaquín concurriera al Colegio San Miguel, fue muy bien aceptado, pero lo elegimos no porque nosotros quisiéramos que fuera el Colegio San Miguel, lo hicimos porque las hermanas también hicieron el Colegio San Miguel y él no debía ser menos. Y bueno, Joaquín cursó hasta hacer un primer año de liceo, en donde tenía que hacer el primer año en 2 años. Y mientras tanto, bueno, ahí ya después ya se quedó un poco Joaquín, ya como que no le dio, cuando entrara a hablar de física, química, ya se complicó un poco, pero vieron esas cosas, digo, en el tema de discapacidad hay que concientizar al maestro que hay que poner voluntad. Si el maestro no tiene la voluntad o no tiene, no quiero decir las ganas, pero ese compromiso de sacar a alguien adelante no camina. Y esos son uno de los temas que, entre comillas, llamamos que tenemos que salir a luchar. A veces se está, en la inclusión, a veces se está en desacuerdo que se pongan maestros tutelantes o tutores. Me parece que lo más sensato que debe haber, porque sirven de apoyo y abren nuevas fuentes de trabajo. Y el hecho de abrir nuevas fuentes de trabajo para la parte de docencia no implica que los que siguen trabajando se vayan a quedar sin trabajo. Al contrario, van a tener más trabajo. Y ese es un error muy común que ya lo escuché en los otros días que hubo en la Casa de la Cultura, 2 días sobre el tema de discapacidad, que lo hizo la Comisión Departamental Honoraria del Discapacitado, que me parece muy bien, que es el lugar donde hay que empezar a canalizar un poco, canalizar todo para decir, bueno, busquemos la beta de dónde podemos allanar distintos puntos de vista. ¿Qué es lo que pasa con el ámbito laboral? El ámbito laboral, lo que no leí fue esta modificación de la última ley, pero creo que sigue siendo el 4% de las empresas públicas, pero tal de la plantilla de funcionarios que tiene una empresa. Pero se estaba hablando, o sea, en la 16.695 se hablaba de la parte pública, ahora se incluye la privada. ¿Y con qué se encuentran cuando llevan el currículum de Joaquín, presentan su realidad? Después te vamos a avisar, y eso fue una sorpresa bastante grande que me llevé. Y y queda, bueno, sí, le informo a mis superiores y he andado de un lado para otro y yo no tengo por qué andar mendigando, es clarito. Si hay, por eso mismo, el tema de la ley, si se hace reglamentada, si se reglamenta tanto para la función pública y la función privada, las empresas, perdón, sería otro cantar, es decir, pero no está reglamentada del todo. Es decir, falta todavía ir al ámbito legislativo o jurídico para que esa ley quede estructurada de tal manera que, bueno, determinadas condiciones tienen que ser dadas por distintos discapacitados. No sé, eso habría que hablarlo con algún profesional. Pero como conformando todo esto, te puedo decir, por ejemplo, ahora en este momento se llamó por parte de la Intendencia, que me pareció genial, hicieron un llamado para personas discapacitadas a hacer 4 meses una pasantía en parques y jardines. Lo presentamos a Joaquín y fue aceptado. Allá está Joaquín hace 1 mes y algo, viene pintado hasta acá, viene. Tiene 3 compañeros más, 2 sordomudas y bastante baja visión. Y Joaquín, más una maestra especializada
y hay un psicólogo que los entrevistó y hay todo un equipo, sí, asistente social y bueno, ahora no me acuerdo quién más está, y bueno, y te dan, por lo menos se está haciendo un trabajo en donde se les está apuntalando para que sean tutores, digamos. Por ejemplo, en el caso de Joaquín se está buscando ahora en este mes que él continúe pintando, ese es su trabajo, tiene que ir a pintar, hay varios trabajitos más que puede hacer, pero está pintando las mesas de hormigón que hay en el complejo Mauá, entonces las están pintando de varios colores, pero le hacen un seguimiento en la que lo dejan solo para que él comprenda que él tiene que continuar con ese trabajo, esté acompañado o esté solo, que haya responsabilidad por parte de él y que tiene un tiempo para finalizar y que tiene que terminar con el trabajo. ¿Qué mensaje le podemos dar a aquellas familias que hoy reciben un bebé síndrome de Down? Que están recibiendo un hijo. Que hay que pelear en el buen sentido, defender lo que tienen. Yo sé que no todos son iguales, pero es un hijo y hay que quererlo. Y lo fundamental es que si ese hijo que nos vino, y que a veces lo buscamos, yo busco un hijo, quiero tener un hijo, viene y no sabemos lo que nos toca. Pero si viene de esa manera, si él es feliz, como dice Marta, ya está todo dicho. Él tiene que ser feliz. Nosotros somos el medio. Hay muchas cosas. Perdona que me emocioné. Sin lugar a dudas, Félix. Agradecemos que te hayas tomado tu tiempo para contarnos un poco lo que es la vida de Joaquín, lo que pasa con la familia y también esas luchas, como decíamos, que se tienen que tener para poder lograr cambios. Sí, tal cual. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, Gabriela, y adelante. Otra mirada más, como siempre lo decimos, nos importa que ustedes tengan la información, que puedan decidir, y más en este tema tan sensible, en este mes de diciembre, dedicado a la discapacidad. Un segmento que ya está instalado aquí en Segunda Mirada, promoviendo lectura. En Segunda Mirada te presentamos Promoviendo la Lectura. Este espacio es presentado por Intendencia de Soriano, siempre apoyando la cultura. Hoy le vamos a ofrecer una novela policial de John Esbo, que nosotros contamos en nuestra biblioteca con varios títulos, y este es El Heredero. Es una novela policial y criminal. Tenemos un público grande dedicado a este tipo de novelas y que por lo tanto siempre estamos tratando de adquirirlos para complacer a nuestros usuarios. Claro, la biblioteca a partir del lunes 17 de diciembre y por enero y febrero permanece abierta de 7 a 13 horas. HRG Seguros. Desde el comienzo todo el tiempo estás seguro. Porque nos ponemos en tu lugar al recomendarte el seguro que más te convenga. Porque nos ponemos en tu lugar cuando más necesitas de tu seguro. Porque no vas a estar solo. Porque somos confiables. Porque somos seguros. HRG Seguros. Nos ponemos en tu lugar. HRG Seguros. Nos ponemos en tu lugar. Teléfono 4532-4739. hrgseguros.com.uy. Servicios Don Juan, en Palmitas, con más de 40 años brindando servicios al sector. Líderes en tornería con personal capacitado, variedad en materiales para un trabajo fino y excelente terminación. Plegados hasta 3/8, plegador hasta 3 metros de largo. Recibimos planos y trabajamos sobre ellos. Camión grúa con canasto homologado apto para poda e iluminación. Grúa hasta 11 metros de largo. Vamos a todo el país. Soldaduras en general, fabricación, metalúrgica. Somos líderes en el rubro. Completo
Chevrolet Casa de Repuestos con todo lo que usted necesita para camiones, agro y demás. Nuestra planta y oficina se encuentra en Vicente Orcoyen, en el centro de Palmitas. Teléfono 4537-9888, celular 099-537-084. Protege tu vida y la de los tuyos. El casco es un implemento necesario cuando circulas en moto. Te lo recuerda la Junta Departamental de Soriano. Café del Sol, con la mejor vista, junto a la Rambla y el río. Parrilla, pastas, chivitos, pizzas, pescado y menú del día. Reservas al 099-531-715, 098-250-660 o 4531-9315. Café del Sol, en la Rambla de Mercedes. Último momento. ¿Qué tal, mis amigos? Hoy les presentamos Ensuciá y Ponete Cómodo. Vean, mis amigos, poco a poco, con el aporte de cada uno, se hace otro basural perfecto. Pero ojo, este es de primer nivel. Todo comienza así, elegimos el lugar y de paso ponemos basura, cosa que nadie nos lo agarre. Sí, es así. Y ahí dale, lo aseguramos, es nuestro. Acá nos vamos a quedar. Y ahora nos instalamos armando el living. ¿Por acá te queda bien? Sí, perfecto. ¿No querés que te traiga una tele? Mirá que el mundial ya pasó. Vos ponete por ahí nomás, ablandalo al almohadón, para más comodidad. No, para vos no hay lugar, perrito. Cuira, ¿me lo vas a orinar? Que es la mejor y más confortable esquina de Mercedes. Más allá de lo jocoso, mis amigos, ¿verdad que queda feo? Esta no es la ciudad que queremos. Por eso, todos tenemos que ponerle fin a esto. Cambiemos nuestra conducta. Sirley Olivera, rematador, tasador, operador inmobiliario, local de remates, Ancine 28 de febrero, celular 099-533-803, negocios inmobiliarios en Gomenzoro 319, horario de lunes a viernes de 14 a 18 horas, teléfono 4532-2291. En lo que refiere a remate, ya está trabajando para el próximo con lotes, muy buen conjunto de muebles, antigüedades, objetos vintage, coleccionables, pinacoteca, adornos, luminarias y más. Tecnosistemas, 22 años de trayectoria con seriedad y responsabilidad es la garantía de nuestra empresa. Desde 1995 brindándole servicios con personal especializados en reparación, impresoras de multifunciones y fotocopiadoras, máquinas de escribir mecánicas y electrónicas, balanzas y calculadoras, registradoras, fax y validadoras, ventas de insumos, recargas de cartuchos de todas las marcas, arrendamiento de equipos e impresoras multifunciones. Atención en todo el país. Tecnosistemas, el servicio garantizado. Zapicán 234, teléfono 4532-6054, Mercedes Soriano. En Mercedes nos despierta el sol cálido de la mañana. Salimos al balcón y nos da la bienvenida la extensa Rambla con sus rosedales y su río limpio. En Mercedes disfrutamos, vivimos y nos vamos con ganas de volver. www.mercedesramblahotel.com. Seguinos en Facebook. Teléfono 45324671. Mercedes Rambla Hotel. Disfruta Mercedes a sus anchas. Avanzamos aquí en Segunda Mirada y vamos a hablar de discapacidad y trabajo. Desde INEFOP dialogamos con Eduardo Sibori, quien nos decía lo siguiente. Una de las cosas que más nos interesa es que demostrar, y así lo demuestran ellos en la práctica, que son trabajadoras y trabajadores como cualquiera con una discapacidad, pero en principio se capacitaron y se esforzaron para ser trabajadores, y en esas condiciones que nosotros tratamos de promover su inclusión social a través del trabajo, que las incluimos en los distintos grupos de capacitación que tiene INEFOP, junto con trabajadores de seguro de desempleo, otro tipo de trabajadores, donde nuestro esfuerzo es ponerlo en igualdad de condiciones para que aprendan. Ejemplo, si en ese curso incluimos una persona sorda, INEFOP se encarga de pagar un intérprete de lengua de señas durante todo el curso. Si incluimos una persona con discapacidad visual, INEFOP se encarga de que los materiales para estudiar los tenga en la modalidad que le sea más conveniente.
¿no? Ya sea en braille, en audio, lo que sea. Y así con todas las demás discapacidades. Los datos que nosotros cruzamos con el Banco de Previsión Social, una vez que se capacitan, es que aproximadamente más del 60% logran tener una ubicación laboral formal. De cada 10 mujeres que se forman en INEFOP, 3 consiguen trabajo. De cada 10 varones con discapacidad que se capacitan en INEFOP, 7 consiguen trabajo. Ahí tenemos un tema también que trasciende la discapacidad, que como tú bien decías, tiene que ver con temas de género y bueno, y otras variables que entran ahí a jugar, que ahí estamos trabajando fuertemente también en INEFOP, porque tenemos un asesor en género. INEFOP lo que hace es terceriza las capacitaciones a través de la entidad de capacitación registradas en INEFOP, que son aproximadamente cerca de 500, de las cuales efectivamente trabajan en forma permanente con INEFOP 250 entidades de capacitación, distribuidas a lo largo y ancho de todo el país. Segunda Mirada dialogó con Ever Dacuna, quien nos hablará de la inclusión temprana, entre otros temas que tienen que ver con la discapacidad. La discapacidad es un concepto que evoluciona, que resulta de la interacción entre las características de deficiencias, limitaciones o diversidad funcional de las personas y las barreras actitudinales y del entorno que no permiten la participación plena y efectiva en igualdad de condiciones con las demás personas. Ahí me quiero detener para conocer, bueno, cómo estamos ubicados como país en estas barreras a las cuales, se viene trabajando desde diferentes áreas, eso ya lo tenemos claro. Sí, bueno, en realidad sí, se está trabajando bastante para derribar estas barreras, desde el programa, y no solo el Programa Nacional de Discapacidad, sino hay varias políticas que tienden a que trabajan para que Uruguay transite hacia una educación inclusiva, para que las personas con discapacidad tengan empleo. Falta mucho por cumplir, tenemos mucha normativa, nosotros seguimos la convención, que es ley en nuestro país, el protocolo facultativo de la convención es ley, la ley 18.651, tenemos un decreto para la inclusión educativa de personas con discapacidad en todos los ámbitos de la enseñanza, el Tratado de Marrakech, que trata de que los libros sean en un formato accesible para las personas ciegas, bajo visión, o que por sus características no puedan acceder a la lectura de los libros de papel. Entonces tenemos mucha normativa. Lo que se hace es trabajar, estamos trabajando en formación, en sensibilizar mucho, además de brindar ayudas técnicas que se necesitan, en valoración de situaciones de discapacidad, no solo qué tipo y cuánta discapacidad y si esa persona tiene una situación de dependencia, sino cuáles son cuál es la situación integral de la persona con discapacidad y de su familia. Formamos en la temática de la discapacidad porque hay que sensibilizar mucho justamente para cambiar esta concepción y derribar los modelos anteriores y la concepción que se tiene de la discapacidad, porque las barreras actitudinales son las que realmente dificultan la participación en la sociedad, la inclusión en la sociedad de las personas con discapacidad. La gestión educativa también fue un tema que consultó Segunda Mirada. Por suerte hubo un cambio sustancial en los últimos años en materia de accesibilidad arquitectónica y también en disminuir algunas barreras en el acceso a la comunicación, pero ahí confluyen varios factores, en particular el tema de los intérpretes, es dar cuenta de la necesidad real o darle un nuevo estatus en el debate público, que es importante contar con esa figura, pero también acompañar la implementación de que la lengua de señas es una lengua oficial y que la comunidad sorda es una comunidad lingüística y que también eso se profundice, porque a veces se ve que el intérprete es solo un recurso pedagógico y no es así. Creo que se suma otro desafío de la educación de pensarse como educación bilingüe. Y en términos de infraestructura nacional, sin duda estamos todavía muy lejos. Se han dado muchísimos pasos, pero todavía el Estado no está logrando dar cuenta, responder a la demanda que genera esto de que también la gente se organice y reclame por sus derechos. ¿Cuáles son las principales dificultades que se encuentran? ¿La sociedad o de repente la burocracia y los pasos que tiene que dar el Estado para solucionar? Yo creo que es un combo. Yo creo que sin duda lo primordial es el cambio cultural, esto de aceptar la diversidad,
aceptar el que hablamos cuando hablamos de enfoque de derechos, ¿no? Esto que no es una cuestión que a veces se enfoca solo en las personas, se tiene que enfocar en lo institucional, el enfoque de derecho dice que sí o sí todos deben participar y acceder. Esa es una lógica de funcionamiento que sin duda tiene que cambiar. Pero creo que lo que requiere el Estado es un otro acompañamiento de los colectivos sociales, de las demandas y presiones que se generan, porque a veces la respuesta que puede dar el Estado es con las estructuras que ya tiene. Y en estos temas en particular requiere repensar o crear nuevas estructuras, porque si no las respuestas van a ser inadecuadas. De todos modos creo que se está en camino y ya no se va a desandar, ¿no? Ya se instaló la temática, la necesidad, y creo que desde múltiples espacios del Estado se ha multiplicado la demanda, incluso de quienes formamos parte del Estado, de que hay que cambiar muchas cosas. Y aquí en Segunda Mirada siempre lo decimos, nos interesa tener todas las opiniones, todos los actores, y es por eso que invitamos a una persona muy especial para nosotros, una persona no oyente que lleva varios años luchando para seguir capacitándose, ya inserta en el ámbito laboral, pero nos interesa conocer más de su historia. Por eso hoy vamos a dialogar con Selva, que para nosotros es un placer tenerla con nosotros. Le damos las buenas tardes a Selva. Un gusto tenerte con nosotros, Selva. Buenas tardes. Bien, y también les comento que nos acompaña Gonzalo Lima, que en la tarde de hoy va a estar oficiando como intérprete para nosotros poder tener un diálogo como corresponde con nuestra invitada. Exacto, en que él es intérprete en lengua de señas y bueno, estará haciendo de intérprete. Claro, de que ahora les voy a contar un poquito todo lo que fue mi estadía en los estudios, de que también estudié en Montevideo, pero ya les lo voy a contar ahora después. Bien, Selva, conocer tiempo atrás, cuando tú eras pequeña, bien, cuando tú estudiabas, que iba a la escuela, ¿resultó fácil o resultó muy difícil? Fácil. Mucho antes, yo era bebé y a los 7 meses se dieron cuenta de que yo tenía un pequeño problema. Un hombre fue a casa a visitar a mamá y le contaba de que, por ejemplo, este hombre iba y me alzaba, jugaba conmigo y me hablaba, y se daba cuenta de que yo no escuchaba nada. Y me seguía hablando, se da cuenta, acá hay un problema, decía él. Esta niña puede ser sorda. Estaban preocupados, ¿no? Porque no sabían nada, era todo el tema de la sordera y demás, estaban preocupados. Entonces fueron a ver un médico, fueron al hospital y estaban preocupados, mis padres. Después, a los 7 meses también, más adelante fueron a ver un médico y se dieron cuenta de que era sorda. Más adelante fueron a Montevideo, me hicieron algún estudio. Bueno, yo estudié también desde allá en la escuela. Después mi madre y mis hermanos me acompañaron allá a ver lo que era Montevideo, lo que era la escuela. Yo entraba y comía mismo allá en la escuela, en el comedor donde era grande. Yo miraba. Había muchos sordos, muchas personas sordas. También había personas oyentes en la escuela, igual a mí. Pero mis hermanos justamente se dieron cuenta de que ahí había muchas personas sordas y de que ahora ellos podían ver que no era la única. Y había muchas personas oyentes y sordas. Y yo empecé a sentirme mejor con ellos, empezamos a conversar, había muchos, nos empezamos a integrar. Era muy lindo, pero yo tenía tenía un poco de miedo. Era algo nuevo para mí el estar allí. Mi madre siempre me acompañaba, yo siempre estaba acompañada. Pero para mí era muy difícil estar allá porque estaba lejos de mi familia, entonces estaba sola, extrañaba a mi madre. Pero bueno, paciencia y tranquilidad. Y fui viviendo, había muchos amigos sordos, muchos compañeros diferentes. De Tacuarembó también había, que habían ido hasta Montevideo. Y vivíamos todos juntos, de Canelones también había. Entonces
yo era de Soriano, pero yo estaba preocupado igual porque yo vivía lejos de mi familia. De todas maneras, yo ya agarraba y comía, me aseaba, estaba allá. Andaba siempre con mis compañeras en Montevideo, siempre cerca. Después, a los 6 años, más o menos, a los 16, había justamente, yo estaba en clase y estaba mi madre, está allí también. Allá en Montevideo no querían nada de oral, sino que eran muy estrictos con el tema de señas. Me empezaron a enseñar justamente. La maestra siempre me decía que yo tenía que usar más la lengua de señas y no tanto la lengua oral. Sí. Entonces ya en cuarto, quinto y sexto, siempre lo mismo. Yo era muy distraída, entonces yo me tenía que quedar quieta, pero igualmente siempre me la arreglaba para poder hablar a espaldas de la maestra, pero ella siempre me decía y me retaba, tenés que prestar atención, Cela, pero yo igual agarraba y siempre me gustaba hablar. Hoy trabajando. Sí, hoy ahora estoy trabajando, estudio en el instituto, estudié allá en Montevideo en el instituto para poder conseguir trabajo. Allá justamente en Montevideo yo estudié, en Montevideo yo estudié, hice primer año, o sea, como instructora de lengua de señas, exactamente, para niños sordos, estudié allá. Claro. Y en un futuro yo pensaba finalizar mis estudios, terminar todo y volverme acá a Mercedes, acá a la escuela, que es lo que estoy haciendo actualmente, que estoy dando clases. Estoy trabajando exactamente acá en la escuela, dando clases a los niños sordos. Exacto, claro. Y cuando yo vine acá, yo me daba cuenta de que no había mucha lengua de señas, y era todo oral, Yo me daba cuenta de que esto era culpa justamente de la desinformación de las maestras. Entonces, había que empezar a enseñarle a los niños todo el tema de lengua de señas, enseñarle y practicar mucho con ellos las oraciones, todo eso. Exacto, y poco a poco empezar aprendiendo, o sea, que ellos también puedan aprender y manejar mejor la lengua de señas. ¿Qué mensaje le podemos dar a aquellas familias, que en este momento tienen algún integrante no oyente? ¿De qué manera pueden salir adelante? Claro, hoy hay muchas familias que tienen hijos sordos y que deben buscar la igualdad. Y justamente a veces la familia no sabe qué hacer por la desinformación, justamente, que era lo que antes pasaba. Pero tienen que esforzarse por comprender de que el idioma justamente de las personas sordas es la lengua de señas, y que eso es lo que le va a ayudar en los estudios, va a estudiar y para luego ir progresando en la vida en general. Para que justamente el hijo o el integrante sordo pueda ir comprendiendo las diferentes cosas básicas, como sobre los nombres de los animales, sobre las diferentes cosas, y poco a poco ir enseñándoles. Exacto. Y cuando vayan a la escuela van a ver qué va a ser, si tienen algún instructor sordo, los niños sordos justamente van a poder comprender mejor las estructuras de su idioma, y también van a ir poco a poco
comprendiendo el español, de que es un idioma diferente, pero claro, si se esfuerzan justamente, ellos van a poder comprenderlo. Es difícil el español para los sordos, pero si comprenden la lengua de señas primero, van a poder comprender luego el español. Como ciudadana, ¿qué dificultad se encuentra en el día a día? Que a veces los problemas míos es que había muchas palabras o mucho oral cuando me enseñaban y yo justamente no entendía nada y no es fácil. Pero poco a poco cuando fui agarrando la lengua de señas fui entendiendo un poco más. Por ejemplo, la palabra pan, yo no sabía lo que era cuando me lo decían en forma oral, pero si me lo explicaban en la lengua de señas yo justamente fui aprendiendo que la palabra pan significa una comida. Muchísimas gracias, Elba, por acompañarnos. Ha sido un gusto para nosotros que nos acompañes. De nada, muchas gracias a ustedes también. Bueno, y lo mismo para ti, Gonzalo, un placer de que te hayas animado entonces en esta propuesta en Segunda Mirada, con esta tarea tan difícil como ha sido, darnos una mano en esto de intérprete en lengua de señas. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Y continuamos aquí en Segunda Mirada. Sabemos de que es un tema complicado, tratamos de mostrar todas las aristas, pero sobre todo queremos que ustedes tengan el material considerando de que queda mucho por recorrer en materia de discapacidad. Servicios Don Juan, en Palmitas, con más de 40 años brindando servicios al sector. Líderes en tornería con personal capacitado, variedad en materiales para un trabajo fino y excelente terminación. Plegados hasta 3 octavos, plegador hasta 3 metros de largo. Recibimos planos y trabajamos sobre ellos. Camión grúa con canasto homologado apto para poda e iluminación. Grúa hasta 11 metros de largo. Vamos a todo el país. Soldaduras en general, fabricación, metalúrgica. Somos líderes en el rubro. Completa casa de repuestos con todo lo que usted necesita para camiones, agro y demás. Nuestra planta y oficina se encuentra en Vicente Orcoyen, en el centro de Palmitas. Teléfono 4537-9888, celular 099-537-084. Protege tu vida y la de los tuyos. El casco es un implemento necesario cuando circulas en moto. Te lo recuerda la Junta Departamental de Soriano. ¡Listo! ¡Pará! ¡Frena! ¡No se diga más! Ahora con tus créditos en Copac de hasta 100.000 pesos ganás cupones. Y participás de no uno, sino de 2 Fiat Mobi. ¡Claro! Las chances son dobles. Aprovecha la promo Movidos. Para más información, contactate con nosotros a través de nuestro Facebook, WhatsApp o nuestra aplicación. Promo Movidos. Si te movés, ganás. Ver bases y condiciones en copac.com.uy. Café del Sol. Con la mejor vista, junto a la Rambla y el río. Parrilla, pastas, chivitos, pizzas, pescado y menú del día. Reservas al 099-531-715, 098-250-660 o 4531-9315. Café del Sol, en la Rambla de Mercedes. Sirley Olivera, rematador, tasador, operador inmobiliario, local de remates, Ancine 28 de febrero, celular 099-533-803, negocios inmobiliarios en Gomenzoro 319, horario de lunes a viernes de 14 a 18 horas, teléfono 4532-2291. En lo que refiere a remate, ya está trabajando para el próximo con lotes, muy buen conjunto de muebles, antigüedades, objetos vintage, coleccionables, pinacoteca, adornos, luminarias y más.
Tecnosistemas, 22 años de trayectoria con seriedad y responsabilidad es la garantía de nuestra empresa. Desde 1995 brindándole servicios con personal especializados en reparación, impresoras de multifunciones y fotocopiadoras, máquinas de escribir mecánicas y electrónicas, balanzas y calculadoras, registradoras, fax y validadoras, ventas e insumos, recargas de cartuchos de todas las marcas, arrendamiento de equipos e impresoras multifunciones. Atención en todo el país. Tecnosistemas, el servicio garantizado. Zapicán 234, teléfono 4532-6054, Mercedes Soriano. Nuevo tramo de Segunda Mirada para conocer de qué hablamos cuando hablamos de Red Mandela. La red es una red de escuelas públicas del país que comenzó a funcionar el año 2014 a partir de una investigación que llevó adelante UNICEF en relación a la educación de los niños y niñas con discapacidad. Y bueno, allí vieron que había muchas experiencias de inclusión en las escuelas públicas y se valoró que era importante transitar en el apoyo a esas experiencias y en ver cómo se empieza a conformar esa red. En ese mismo año, 2014, de las primeras escuelas que comenzaron, que eran 10 nada más, allí comenzó a sumar la red la escuela 4 de acá de la ciudad de Mercedes. O sea que ella es de las primeras, de las fundadoras, integrantes de la Red Mandela. ¿Qué pasa ahí en la Red Mandela? En realidad, de los objetivos es poder apoyar y consolidar las experiencias de inclusión que se están dando en esas escuelas, poder brindar los recursos para que ese proceso hacia la educación inclusiva se vaya cimentando, se vaya afirmando. Estamos todo lo que es el planteo de la Red Mandela está sobre una base de derechos, los derechos de todos los niños a estar en la escuela común y aprender junto con sus amigos y sus hermanos, tengan la característica que tengan. La inclusión implica participación y apoyos, y en esos apoyos tienen que estar los recursos para esa inclusión. Por ahí es el camino que se está transitando. Uno de los pilares del funcionamiento de la Red Mandela es esto mismo, ¿no? La parte pedagógica y los apoyos en relación a lo pedagógico, pero también los apoyos desde lo social, el componente social. Y seguimos hablando de Red Mandela porque hemos invitado a dos directoras de dos centros educativos de nuestra ciudad que están involucrados con la red, en este caso Gabriela Latorre, directora de la Escuela 4, y María de los Ángeles Devoto, directora de la Escuela 41. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar con Gabriela porque esta escuela ya lleva varios años trabajando con la red, y conocer cómo llega esta propuesta y de qué manera se empieza a gestar. En el año 2014, la inspectora que estaba de Educación Especial, que estaba en este momento trabajando en Soriano, que es la inspectora maestra Adriana Coco, plantea la posibilidad de presentar un proyecto ante esta movida que se venía a nivel nacional de escuelas Mandela. Y allí presentamos el proyecto, el que fue aprobado, y comenzamos a integrar la red junto a 6 escuelas en su primer momento, después 19, ahora somos como 70, que estamos trabajando por la inclusión de nuestros niños, pero no trabajamos solo la inclusión educativa, sino también atendiendo a la diversidad educativa, porque tenemos que tener claro que la inclusión educativa apunta a los niños con dificultades notorias y necesidades educativas básicas específicas, pero también dentro de la escuela común, dentro del aula común, tenemos niños que necesitan atenciones puntuales y especiales para su problemática que pasa disimulada dentro del aula si no le prestamos especial atención. ¿Cuáles fueron las primeras dificultades que se encontraron con este cambio, ¿no? Nuestra escuela tiene, a lo largo de la historia de la institución, experiencia en el trabajo con niños sordos. Desde la década del 70 comienza a funcionar en nuestra institución la Escuela de Sordos del departamento. Y a partir de ahí, como que se va gestando una mirada de inclusión, que en su primer momento era de integración. Y ahora lo estamos trabajando desde la década del 2000, comenzamos con esta inclusión de puertas abiertas, escuela inclusora, permitiendo a la comunidad toda participar y ser
un actor involucrado en la formación de todos los niños que allí concurren. María de los Ángeles, bueno, la Escuela 41 también empieza su proceso, bueno, ¿y cómo llega a Red Mandela? Desde el año 2016 la escuela se incorporó a la red. Yo en realidad no estaba trabajando ahí, había otra directora y bueno, el colectivo junto a la dirección proponen ser parte de la red y también, o sea, viendo, como dice Gabriela, las demandas sociales, las demandas tanto individuales como colectivas, ¿no?, que hacen que no podamos quedar afuera, y sin duda que la educación es la puerta de entrada y de salida a todo esto, como a todos los problemas y a las fortalezas sociales también. Entonces, bueno, a partir del 2016, yo en el 2017 ingreso a la escuela y bueno, ya había un año recorrido y bueno, trabajamos especialmente desde un proyecto de arte, desde el área del conocimiento artístico, y la verdad que es impresionante todo lo que se puede lograr, no solo por las diferencias físicas o por que haya niños con discapacidad, sino valorando el que somos distintos pero iguales. En el caso de la comunidad educativa, ¿cómo recibe este cambio? Y bien, o sea, se ve de un año a otro ya pudimos notar, por ejemplo, ahora cuando hicimos el cierre, el pasado jueves, fue el cierre en la escuela, en ambos turnos, y se ve, o sea, se ve el proceso, se ve el camino que se ha hecho, tanto de los docentes como de los niños, y de lo que cuesta un poquito más a veces es de las familias. En el caso de Escuela 4, bueno, ya tiene su trayectoria, sí, ya viene trabajando desde hace algún tiempo. ¿Qué se puede decir de lo que ha sido este proceso? Es fantástico ver cómo el niño común dentro del aula acompaña, ayuda, auxilia y le permite al niño incluido una participación activa en su aprendizaje, en su formación. Siempre digo que es más beneficioso para el niño común tener un compañero incluido que para el propio incluido, porque le genera una sensibilidad, un respeto y una empatía por el compañero, que estamos formando buenas personas. María de los Ángeles, ¿qué decimos a aquellas familias que están pensando justamente en la educación para sus hijos? Y bueno, que por supuesto que la familia es la coeducadora, o sea que necesitamos que la familia participe de la educación que intentamos hacer en la escuela. El enseñar y el aprender tienen que ir junto con la familia, y bueno, apostamos a que la sociedad toda, ¿no? Las familias, los vecinos, pero estamos seguros de que si los niños comienzan a cambiar la mirada y comenzamos a ver en ellos, a despertar en ellos esa sensibilidad por el somos iguales pero somos diferentes, y valorarnos como somos, valorar al otro, viendo y aceptando las diferencias, por supuesto, pensamos que las familias también se van a sumar y bueno, y sin dudas que cuantos más seamos, mejor. Y de esta manera teníamos entonces algo más de información sobre la Red Mandela también. Más temprano compartíamos con ustedes una nota que claramente dejaba muy en alto el trabajo que llevan adelante tanto la Escuela 4 como la 41 aquí en nuestra ciudad. Nos acercamos al cierre, pero no sin antes hablarte de los lentes recetados Cooks. Los conseguís en Óptica Portuguesa. Lentes intercambiables que te brindan la posibilidad de cuidar tus ojos con el sol. Y también tienen filtro para mayor tranquilidad. Gabriela luce lentes de sol de calidad superior. Los encontrás en Óptica Portuguesa en Mercedes, en Artigas y Rodó, teléfono 4532-2753. Óptica Portuguesa, para ver y verse bien. Y como cada programa, la estética de manos es... Euphoria Nails.
Estética de manos, manicura, esmaltado, uñas acrílicas, nail art, todo para tus uñas. Reserva al 098 059 901. Make-up y peinado. Peinados Irisol, de Olga Hernández. Damas, hombres y niños. Oribe 117. Y una vez más agradecemos a Tienda El Volcán que me viste programa a programa. El Volcán, la tienda para toda la familia. Artigas 399. Porque hablamos de discapacidad, nos interesan todas las miradas.